Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a ¿le llamamos la Buenas tertulia? tardes, padre. La llamamos la tertulia, le llamamos el bochinchar juntos, el estar aquí una hora conociéndonos, viéndonos. Bueno, vamos a empezar. Doña Alvalera, buenas tardes. Hermana Virginia, buenas tardes. Miriam y Elsa, buenas tardes. Buenas Edwin tardes, Argueta, padre. María Nájera, Rafael Méndez, Luis y Sonia, Carmen Núñez, Luz María y todos los que aparecen, que no me entran en toda la pantalla. Sé que somos 20 muchos. No, no me diga. Sí, por eso. Y vamos a comenzar pidiendo la luz del Espíritu en este tiempo de Cuaresma, en esta cuarentena. Ya cuando nos hablen de cuarentena sabemos de qué va la cosa. Así que la Cuaresma de la cuarentena. No es la segunda Cuaresma, la primera Cuaresma fue el año pasado, que pasó por debajo de la mesa. Este año está ya encima de la mesa, pero no está todavía celebrada como quisiéramos y demás. Puestos en la presencia de nuestro buen Dios que nos ama, bendito seas, Padre, por esta gracia y este tiempo, por concedernos un momento oportuno de preparación a las fiestas pascuales. Bendito eres tú, Padre, porque llamas a cada uno de los creyentes a emprender de manera más personal y consciente su compromiso de seguir a Jesús, tu Hijo y nuestro hermano. Bendito eres tú, Padre, por interpelarnos en lo profundo y radical de la vida y por liberarnos de nuestras seguridades falsas y de los ídolos secretos que construimos sin cesar. Bendito eres tú, Padre, porque nos das tu Espíritu, el único que puede convertirnos, el único que puede atravesar nuestros pensamientos, el único que puede darnos un corazón de hijos según el corazón de tu Hijo Jesús. Padre Santo, que esta Cuaresma, unidos a la multitud de los que marchan por la senda del Evangelio, sea el tiempo propicio de nuestra vuelta hacia ti, Dios único y verdadero. Amén. Y vamos a conversar decíamos la semana pasada, tanto en el programa de radio como en tertulia que tenemos aquí por Zoom, que Cuaresma es el lugar del encuentro con Dios es precisamente la Sagrada Escritura. Pero miren, cada vez que yo planteo algún curso bíblico o alguna introducción a la Biblia, a la Sagrada Escritura, me viene siempre a la mente el pasaje del administrador de la reina de Cusa que viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Felipe el diácono iba camino de la Franja de Gaza para entrar a Egipto, se para en una fuente, ve un montón de gente que viene, una caravana, se ve que por los carros y por los caballos y por la cantidad de gente era alguien importante. Y sí, efectivamente, era el administrador de la reina de Cusa, una de las reyezuelas que había por la zona. Había un montón de reinos que no ocuparían más de una finca, como aquel que dice, pero reinos al fin y al cabo. Entonces, la sorpresa de Felipe es que ve al administrador de la reina de Cusa leyendo a Isaías. Un texto que Isaías, incluso para nosotros hoy en día, es muy controversial, muy dado a elucubraciones, a dichos. De hecho, se considera que Isaías, hay tres Isaías, bajo el mismo nombre. Se creó una escuela, entonces esa escuela publicó en nombre de él una serie de textos, una serie de profecías, una serie de cosas. Pero bueno, entonces pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Porque como aquel que dice, si yo que soy judío me cuesta entenderlo, tú que eres extranjero más todavía. Entonces él viene con la respuesta, ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Eso fue un poco la motivación de la existencia del Descubriendo el siglo XXI, de la tertulia. Tratar de explicar de la forma más sencilla. Ahí recuerdo la forma, no sé si se lo he contado en otras ocasiones, San Juan Bosco aconsejaba, tiene una anécdota muy curiosa, muy bonita en su vida. Recién ordenado sacerdote, vivía con su mamá y con su tía, atendía a los jóvenes en Turín, atendía sobre todo a los jóvenes marginados y les hacía escuelas y les educaba y demás. Entonces les invitaba a la celebración de la Eucaristía. Y en una ocasión, una fiesta grande, una fiesta solemne, hizo un gran sermón, una ceremonia con mucha música, con mucho canto, con mucho incienso, con mucha cosa. Y entonces después contento estaba en la hora del almuerzo conversando con la mamá y con la tía. La mamá le dijo, ay Juan, hijo, la ceremonia ha sido bellísima, ha sido preciosa.
Y entonces él le preguntó, mamá, ¿y tú crees que entendieron los muchachos? Dice, no, entender nadie entendió nada. Entonces eso le llamó la atención a Juan Bosco y aconsejó y trató de hacer en su vida lo siguiente. Y aconsejó, cuando vayan a dar un sermón, una conferencia, un relato, una clase, busquen quién es el más ignorante que hay en la audiencia. Y entonces piensen y hablen para ese ignorante. Es decir, muchas veces la ignorancia no es por culpa nuestra, es que no hemos tenido oportunidad de educarnos y máxime, perdón. Aquí en Nueva York, cuando no llueve, escampa. Y cuando escampa, hace calor. Así que ustedes saben que el problema de tener calefacción en los apartamentos es que se reseca la atmósfera, se reseca el aire y muchas veces el estar largo tiempo hablando pues es molesto. Pero bueno, Juan Bosco le recomendaba ponerse en los zapatos del más ignorante y hablar para ese ignorante. Entonces, si en la audiencia hay alguien que sabe, alguien inteligente, va a entender, pero siempre tenemos que buscar el más ignorante. Y por eso siempre tratamos, desde un primer momento, llevamos ya 20 años de radio y 21, 22 del siglo XXI, hemos tratado de ponerlo, no es que seamos, les diga, ignorantes en el sentido peyorativo de la palabra, sino que no han tenido oportunidad de, porque nosotros los líderes de la iglesia, papas, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, diáconos, muchas veces hemos presupuesto, nos hemos alimentado de manjares exquisitos en el conocimiento de la palabra de Dios y no se lo hemos dado a nuestro pueblo. Y es la hora del pueblo, la hora de volver a llevar al pueblo la palabra de Dios y demás. Bueno, dicho esto, así de introducción, vamos a hablar, este año no se lee San Lucas. Este año se lee, desde noviembre pasado hasta noviembre próximo, se lee San Marcos. Se rellena con algunos capítulos, con algunos segmentos que, por ejemplo, durante el verano, meses de mayo, de junio, julio y poco de mayo, se va a leer toda una reflexión que tiene San Juan sobre la Eucaristía. Porque a Marcos no le interesaba hablar de la Eucaristía. Él tenía otro, como se dice en los medios, otro target, otro destino, otra audiencia. Entonces a esa audiencia le va. Y a Lucas le ocurre lo mismo. De manera que el Evangelio, la palabra de Dios del Nuevo Testamento, es como un gran mosaico en 4 dimensiones. La dimensión de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan. Luego después va a haber los evangelios apócrifos que le van a dar otro adorno, es un gran mosaico, que cada piedra tiene su identidad, pero vista en conjunto tiene mucho mayor presentación y mayor comprendimiento de más. Entonces, vamos a empezar el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas... share. Did you do share? Did you go share? No. Ustedes perdonen, pero el hombre propone, Dios dispone y el internet se descompone. No se descompone en internet. Sí. You were supposed to go from there, share. This is the one, right? Okay. Close here. Close it there. Okay, now go here. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Now you go here. Right okay. Perfect. Ya estamos okay. en línea. El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el tercer Evangelio, es la primer tomo de 2 volúmenes, tomo primero Evangelio, tomo segundo, volumen segundo en los Hechos de los Apóstoles. Bien, el Evangelio de Lucas. Tema central del Evangelio. ¿De qué trata el Evangelio de Lucas? Igual que el Evangelio de Mateo tiene como finalidad hablarnos del reino, ¿cuál es la finalidad de Lucas? Dando una definición intelectual o una definición académica, podríamos decir que el Evangelio de San Lucas, el tema central, un tratado histórico y ordenado de los eventos relacionados a la vida y ministerio de Jesucristo. O sea,
sea, hay que leerlo con la mentalidad. Cuando nos ponemos a leer un libro, si es poesía, si es matemáticas, si es narración histórica, ya nos predisponemos a leer y a conocer ciertos términos y demás. La obra de Lucas es una obra que, si la fuéramos a catalogar, habría que catalogarla en la biografía histórica de un personaje que ha influido en la humanidad en el siglo I, comienzos del siglo I de la era actual, de la era cristiana. Entonces, va a presentarnos la vida, pero la vida, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a conocer una biografía, nació el padre, la madre, la fulano, mengano, sutanejo, quien sea, y nació en tal sitio, se lo cuenta al otro, hizo tal cosa. No, esos criterios no eran los criterios fundamentales de Lucas, ni de Mateo, ni de Juan, ni de Marcos. Era presentarnos la historia de un individuo que traía una doctrina y tenía un mensaje que darnos. Y el mensaje es fundamentalmente para quién está dirigido. Igual que Mateo está dirigido para exjudíos, Marcos está dirigido para gente ajena, pagana, gente que no conocía en el mundo judío, el mundo religioso judío, y que viven en la gran capital del mundo, que era la ciudad de Roma, para decirles: Jesús es el Señor. Entonces Jesús es el Jesucristo, el amante salvador de todos los perdidos. O sea, ¿a qué público se va a dirigir Lucas? A la gente perdida, a la gente abandonada, a la gente marginada, a los marginados fundamentalmente. Y los marginados en ese sentido van a ser, pues, las mujeres, van a ser los pecadores, los que se mezclan con los romanos. Por ejemplo, Lucas tiene tiene algunas parábolas, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, leyéndola así a vuelo de pájaro, se nota que el muchacho es aquel que se va a vivir con los romanos, el gran pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a vivir con los romanos. Porque se va a cuidar cerdos. Y el cerdo es un animal maldito en el mundo judío. Y el cerdo era, cuando la destrucción de Jerusalén, la legión romana que destruyó la ciudad tenía en sus banderas, en sus estandartes, pintados el cerdo. Entonces, los cerdos fueron los que destrozaron Jerusalén, la ciudad santa. Los cerdos es a los que él se va a servir. Aquel hijo de Yahvé, aquel hijo de Israel, que se ha degenerado tal que se va a cuidar cerdos, se va a cuidar. Entonces, a ese que nadie quiere es al que él busca. Hombres y mujeres, de jóvenes y adultos, de ricos y pobres, de judíos y gentiles. O sea, el marginado, el herido, el despreciado, ese es por eso, incluso en ese sentido, la marginación le lleva a buscarle un lugar en la misericordia de Dios. Lucas va a explicar de manera ordenada la historia de Jesús. Mientras los otros apóstoles, primero, ninguno de los 4 evangelistas pensó escribir una biografía. Hay datos biográficos, sin duda alguna, que proceden de 50.000 fuentes, pero no era la idea de presentar una historia religiosa. ¿A quién orienta Lucas su obra? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, los que son fuera del pueblo. Bien, la palabra gentil, en nuestro idioma, la palabra gentil significa educado, buena gente, de la clase alta, etc. Los gentiles. Sin embargo, en el mundo bíblico, los gentiles eran los de la gens, los que tenían la gente, eran la gente fuera del ámbito de Israel. El ámbito de Israel es el pueblo, el populus. Los que son fuera son la gente. La gente están los extranjeros, los esclavos, los comerciantes, etc. Se orientaron los gentiles. En esto coincide con Marcos. ¿Por qué coincide con Marcos? Por una razón muy sencilla. Marcos va a ser una de las principales fuentes de información de Lucas. Marcos va sobre todo a los gentiles. Lucas va a los gentiles y a los judíos. Ahora, ¿para quién nos va a presentar? ¿Para quién es la
la salvación. ¿Quién necesita más que nadie la salvación? La necesitamos todos, pero fundamentalmente ¿en quién se dirige? En los enfermos, en los pecadores, en las viudas. Hay que tener en cuenta que las mujeres en el Antiguo Testamento eran cosas, perdonen la expresión, la idea, pero así era como las mantenían, para tener caliente la casa, mantener hijos, mantener el hogar, y si se moría, como la mortalidad era muy alta, por eso se permitía la poligamia, se permitía indirectamente el tener varias esposas, y por eso decían, no codiciarás la mujer de tu prójimo, uno de los mandamientos de la ley de Moisés. El sentido de codiciar era tener fábrica de hijos, cuidadora de hijos, porque la familia era la gran bendición del judío. Entonces la mujer, sus derechos, su dignidad, su respeto, sin embargo, Lucas va a ser el que va a hablar por encima de todo y de nadie sobre la dignidad de la mujer. Ejemplo es el que nos habla de María, es el que nos habla de las testigos de la resurrección son mujeres, los peregrinos de Maús, al menos uno de ellos era mujer, así que es la salvación para los necesitados. Y luego hay otra cosa importante en Lucas que nos presenta. Lucas nos presenta, Jesús se relaciona personalmente con las personas, con los individuos. Él no habla así en general, bendito sea, no, él habla. Había un individuo que tenía 2 hijos, el hijo mayor, el hijo cuidaba a los ganados, el hijo menor un día le pidió sus derechos, sus dineros, sus cosas, y se fue, y habla a los divinos. Ahora, hay otra característica del Jesús que nos habla Lucas. Es un hombre de oración. Entonces aquí, pues como decimos en Cuaresma muchas veces, ¿cómo rezamos? Jesús se apartaba de su gente, durante el día estaba fregado, estaba trabajando, estaba curando, estaba predicando, estaba de un sitio para otro, y piensa en una cosa, los traslados de Jesús eran a pie. Toda esa zona hoy en día es fácil moverse allá porque hay carreteras asfaltadas, hay vehículos, hay transporte, hay caballos, hay carros, hay autobuses y demás. Pero en aquella época Jesús era a pie. Alguna ocasión de un sitio a otro se trasladó en barca. Por ejemplo, sabemos cuando hay una tormenta y va caminando por las aguas y hacia el barco. Hay 2 o 3 ocasiones en que nos habla de Jesús que se embarcó. Pero además entonces se corre, orientado a los necesitados, etcétera. Él se dedica a curar. ¿Por qué? Pues porque se pensaba, había la mentalidad de que la enfermedad era símbolo del pecado. Tenemos el caso de cuando Jesús cura a un paralítico en Jerusalén, nos cuenta Juan, los apóstoles le dicen, ¿quién era el pecador? Él o sus padres, porque había la mentalidad de que el pecado se reflejaba en las enfermedades, en las limitaciones y demás. Él dice, no, que nadie tiene culpa de pecado, es simplemente una cuestión de la naturaleza. Pero él se acerca a ellos. Un hombre lleno de oración y lleno del Espíritu Santo. Lucas narra muchas parábolas y eventos omitidos por los demás evangelistas. Tiene ciertas parábolas, ciertas cosas que son únicas de Lucas. Autor, fecha y periodo. El libro no declara su autor, eso es normal. Tenemos que, por ejemplo, de todos los libros del Antiguo Testamento, solamente uno, el Ben Sirac, sabemos el nombre del autor. Todos los demás se atribuyen fantasiosamente, por ejemplo, se dice que los 5 primeros libros los escribió Moisés, como si fuera tan fácil la escritura, y Moisés también va a contar su muerte y va a narrar su muerte. Se dice la ley de Moisés, los profetas Isaías, los salmos los escribió David, son el único que hay cierto que es el autor, es el Ben Sirac, el de los libros sapienciales. En el Nuevo Testamento no declara su autor, se atribuye, se habla de que fue Lucas. La tradición lo atribuye a Lucas, el médico amado. ¿Dónde nos fijamos en eso? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 10 al 13, nos habla en el libro de los Hechos 27, también nos habla en la carta a los Colosenses de Pablo, la Filemón y la segunda Timoteo nos habla. Ahora, Lucas no fue un simple biógrafo.
un simple biógrafo que se sentó, investigó, y se sentó en su escritorio y ahí empezó a escribir y demás. No, no fue un espectador, fue un activo predicador y misionero. Fue el primer historiador y apologista literario del Evangelio. O sea, su experiencia nace del contacto con la gente, del contacto con la comunidad, a la cual Pablo, que es el mentor de él y con el cual está trabajando, Pablo es la figura clave en la apertura del Evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, muy tan sencilla. Pablo jugaba las dos ligas, era hijo de migrantes. Nació en Tarso, Tarso era una provincia romana, por eso es ciudadano romano, de una familia judía muy radical, muy devota. Entonces él conoce profundamente las Escrituras y conoce lo que quiere, quién es el Mesías y demás. De ahí la conversión en Damasco, después se desaparece por 6 años, cuando se reactiva en el ministerio, se junta con Bernabé, se junta con Lucas y empiezan a predicar. Entonces, Pablo, ¿qué ha hecho en ese periodo de transición, de silencio? Ha ido comparando y se ha dado cuenta de que el anuncio del Evangelio es para todos. Entonces se compromete él y compromete a Lucas, se compromete a Bernabé y compromete a Juan Marcos. Y con esa gente se abre al mundo griego. Y abrirse al mundo griego es abrirse a nuestro mundo, abrirse al mundo romano, abrirse al mundo universal. Activo predicador, apologista en literario del Evangelio. Fecha de publicación. Pues aquí también no hay sus dudas. Ciertamente después del año 70, del 65 al 70, siendo así muy conservadores. ¿Por qué se marca el 70 después del 70? Miren, las 3 primeras generaciones de cristianos son la primera del año 0 al año 40, la segunda del 40 al 80, la tercera del 80 al 120. Esas 3 primeras generaciones no tenían conocimiento completo de lo que era la vida de Jesús y no les interesaba la vida, les interesaba el mensaje de Jesús. Y el mensaje claro y primordial es: Jesús ha muerto y ha resucitado. Y nos ha traído la buena nueva, que es el mensaje de que tenemos un Dios que es Padre, igual que los griegos decían que Dios era Zeus, que los romanos era Júpiter, que los judíos decían que era Yahvé. Para Jesús, Dios es Padre. Es un Padre que nos ha salvado, es un Padre que nos ha creado, es un Padre que nos ama y que nos busca a cada uno de nosotros. Fecha de publicación hacia el año después del 70. ¿Por qué? Porque hay una serie de datos que ocurren solamente, el dato que les he citado, por ejemplo, del hijo pródigo. El hijo pródigo que pide su dinero, se va, se malgasta todo, se fututea todo, como dicen en Puerto Rico, entonces se queda sin dinero, se queda sin... Y pues, aquello de que también en aquella época se daba poderoso caballero es don dinero, poderoso persona el que tiene dinero y nos... Entonces, al no tener, tenía que comer. Entonces, da a entender de que se ha ido a Roma. ¿Por qué? O a una ciudad romana importante. Cerca de Israel había 3 ciudades romanas importantes. Una era Éfeso, donde estaba la biblioteca, la segunda biblioteca más importante del Medio Oriente, en la época del siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo. Obviamente estaba también el prostíbulo más famoso del área. La segunda ciudad importante romana, greco-romana, era Corinto. Podríamos calificar a Corinto como el Nueva York del siglo I, siglo II, el cruce de culturas, el cruce de pensamientos, el cruce de comercios, la casa comercial de todo, y el cruce de divinidades y de religiones y demás. Y la tercera, Roma, la capital del imperio. A una de las 3, el hijo pródigo se va. Y entonces se va y empieza a servir. ¿A servir a quién? A los cerdos. Los cerdos eran el animal maldito entre los judíos. Entonces, ¿por qué vas a servir a los cerdos que han destruido Jerusalén, que han destruido el templo, que han destruido nuestra vida y nuestra religión? Si hubiera sido más tarde, hacia el año 125, hay la revolución de Bar Kokhba,
en que el emperador destruye todo Israel y no deja piedra sobre piedra a Jerusalén, y le cambia el nombre a la provincia romana de Judea y le pone el nombre de Palestina, la tierra de los filisteos. Y desde ahí en adelante ya nunca más volvieron a ser hasta el pueblo, hasta 1947, en que se crea el Estado de Israel. Fecha de publicación del 60, 70, 75. Ahora, ¿dónde lo escribió? No se sabe. No se sabe el sitio exacto, porque una razón muy sencilla. No había imprentas como hay hoy en día. Él hace un ejemplar de su evangelio. Ese ejemplar, esos papiros, esos pergaminos, se van pasando de casa en casa y se van copiando a mano. Se sabe que la copia a mano de la Biblia entera se lleva 3 años y medio. Desde la primera letra del Génesis a la última letra del Apocalipsis. Se tarda un promedio de 3 años y medio en escribirla a mano. Claro, la gran revolución va a venir con Gutenberg en el siglo XV, cuando en 3 meses hace una edición de 500 Biblias de la Biblia de Gutenberg en imprenta. Entonces ya va a haber mucho mayor facilidad de conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que narra, qué periodo histórico narra antes del nacimiento de Juan el Bautista hasta la muerte y resurrección de Jesús? Aproximadamente unos 37, 35, 37 años, porque se sabe que Jesús no nació el año 0. Hubo un error a la hora de computar el tiempo y lo colocaron según autores 7 años, según otros 8, según otros 11 años antes. Bueno, el consenso general es un promedio de 7 años antes. O sea que en vez de morir con 30 años, murió con 35 años. ¿Por qué digo 35? Porque las últimas investigaciones parece ser que están de acuerdo en que no murió el año 30, sino entre el año 28 o 29. Igual que ciertos autores consideran que, según Juan, si uno va siguiendo los pasos que da Juan, se lleva casi 3 años y medio en la predicación. Según Marcos, en un año mató la predicación. Ya le digo, la cuestión de tiempo no era tan importante. Lo que sí es la época, entre el 20 y el 30, o sea, finales de la primera generación de cristianos. Ellos no necesitaban, la primera generación no necesitaban escritos. ¿Por qué? Primero, los escritos significaban que los tenían solamente gente acomodada. Y segundo, se usaba mucho la memoria, cosa que nosotros hemos abandonado. Hemos abandonado y la memoria nuestra está en el teléfono, está en la computadora, está en los libros, está en Dios sabe dónde. Ellos la llevaban puesta, la llevaban en la cabeza. Entonces la primera generación no necesita. La primera generación descubren a Jesús, descubren qué es lo que Él está haciendo, que es un taumaturgo, o sea, un curador, es el que les da esperanza, el que habla de la misericordia de Dios, el que habla del respeto de la persona. Eso les llama la atención. Entonces, en un momento dado hay una polémica y Jesús, cuando la Eucaristía en el capítulo 5, 6 y 7 de San Juan nos habla, entonces Jesús llega a un momento dado que ve que la gente es tan frustrada, que no era lo que ellos esperaban, o no lo han entendido o no quieren entender. Entonces Jesús les dice a los apóstoles, ustedes también se quieren ir, lárguense y déjenme en paz. Y es cuando Pedro dice, Señor, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? O sea, ellos van descubriendo, van conociendo. La segunda generación es la más difícil, porque claro, creen en algo, creen en alguien, pero necesitan más, necesitan saber más. ¿De dónde nació este señor? ¿Quién fueron sus padres? ¿Quién fue su madre? ¿Quién fue su parentela? Y por eso surgen entre el 60 y el 90, surgen un gran número de evangelios apócrifos. La finalidad es llenar ese espacio que no hay en los evangelios canónicos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ver. Destinatario y propósito. Destinatario, en teoría, es a un amigo de Dios. Eso es lo que significa la palabra teófilo. Pues miren, les digo ahora, vamos a ver
Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido tal como nos la transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente comenzando desde el principio, así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. O sea, Lucas se encuentra con el problema siguiente. Hay una colección de dichos. Están proliferando ya los dichos, están proliferando las narraciones, están proliferando las historias. Ahora, ¿cuál es verdad y cuál es mentira? Entonces dice, yo me he puesto a preguntar, de aquí entonces hay una tradición muy extendida que dice que una de las fuentes de información más importantes que Lucas tiene es la Virgen María. Él conoce, teóricamente, conoció a María, conoció la primera comunidad mariana, la comunidad de Jerusalén, la comunidad de Éfeso. Entonces, María, son tradiciones que no tienen un fundamento histórico concreto. Pero en primer lugar, a Teófilo. Teófilo es una palabra griega que significa amigo de Dios. Theos, Dios, Filos, es como Andrés, también es un nombre griego, Felipe, otro nombre griego. Felipe es una cosa muy curiosa, Filis, Filos y Pos, amigo de los caballos. O sea, le gustarían las apuestas de caballos. Y Andrés, Andrés, Teófilo, Felipe. Bueno, indirectamente el enfoque del Evangelio de Lucas está orientado a todos los perdidos. O sea, todo aquel que está fuera del ámbito de la casa de Dios, todo aquel que se ha apartado de Dios, todo aquel que se ha dejado de Dios, está alejado de Dios, es el destinatario. A esos es a los que les viene a hablar Lucas. A esos es a los que los va a buscar él, tanto judíos como gentiles, escrito objetivamente con una mentalidad cosmopolita. Pero el destinatario a quien específicamente dirige la obra es a Teófilo. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Lucas es griego y por tanto tiene una mentalidad mucho más universal, mucho más abierta. Sería interesante, me imagino que tiene que haber escritos, estudios y demás, la influencia del pensamiento griego en el nacimiento del cristianismo. Si vienen a ver, el primer bochinche que se forma en la comunidad cristiana, la comunidad de Jerusalén, no es por cuestiones doctrinales, es porque no les están dando de comer adecuadamente a los huérfanos, a los ancianos, a las viudas. Griegos, de origen griego, greco-judíos. Eran judíos que vivían en el mundo griego, como Pablo, vive en un mundo griego, que ven que están más atendidas las viudas judías que las viudas de origen extranjero. Pero fíjense que el primer gran problema que nos habla es un problema de ayuda, de caridad, de servicio a los demás. Está la mentalidad. Vamos a ir pasando el otro slide. Propósito. ¿Cuál es la finalidad de Lucas? Con esto, dar un Lucas 4, comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. O sea, está dirigiéndose a un amigo, un teórico amigo. Según algunos es un individuo que no existió, según otros sí parece que era un miembro de la comunidad primera, pero es un individuo al cual cree, bueno, pues para que consolides tu fe. Y un poco también es para nosotros esa consolidación de la fe, la lectura del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, que como les digo, no tiene mucho que ver y no tiene nada que ver con el de Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Es los 4 mosqueteros, como aquel que dice, son los que van ¿cuál es el contenido de la obra de Lucas? Tiene 24 capítulos. El capítulo primero y los 4 primeros versos es la introducción, el prefacio, donde dice para quién escribe, por qué escribe y cuál es la finalidad. El capítulo 1 al 2, los 2 primeros capítulos, 1.5 al 2.52, nos habla, y es el único que nos habla con detalle del nacimiento y de la niñez de Jesús. Pero fíjense un dato muy curioso, muy interesante. La protagonista en el nacimiento es la madre, es María. El protagonista en el nacimiento, según Mateo, en el Evangelio de Mateo, es José.
¿Por qué José? Pues una razón muy sencilla. Mateo está dirigiendo su escrito a una serie de creyentes que eran judíos o ex-judíos. Uno de los hijos de Jacob, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. José se gana la envidia y los celos de sus hermanos porque adivina sueños, interpreta sueños. ¿Cómo se comunica Dios con José, el de María? A través de los sueños. Cuando José descubre que María está embarazada y él no tiene arte ni parte en ese embarazo, está decidido a despreciarla, a rechazarla y demás, se le aparece el ángel en sueños. No temas cuando empieza el peligro de Herodes en Belén, se le aparece en sueños. Cuando ya las pueden volver de nuevo, se le aparece en sueños. O sea, ahí es el nacimiento y niñez de Jesús. Es distinto, tratado por uno, tratado por otro. Le dedica casi un capítulo entero a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el precursor. ¿Por qué? Pues porque nosotros Juan el Bautista lo hemos, no despreciado, pero sí lo hemos dejado un poquito como si fuera, no sé, medio excéntrico, viviendo en el desierto, vestido con una piel de camello, gritando y demás. Sin embargo, la figura de Juan el Bautista es mucho más profunda. No se podría entender hasta cierto punto la predicación de Jesús en la Galilea sin la figura de Juan. Juan empieza llamando a la conversión y la conversión es radical y hay que pasar por el agua porque ahí está rememorando toda la tradición judía del agua. El diluvio de los que entran en el diluvio y salen en el diluvio traen una tierra nueva, un mundo nuevo y demás. El cruce del Mar Rojo es de la esclavitud a la libertad. El cruce del Jordán es llegar a la tierra prometida. Juan el Bautista está recordando eso, convertirnos para llegar a Dios. Jesús hay teorías de que si Jesús fue miembro estuvo viviendo y compartiendo con Juan el Bautista, con su gente y demás, pero no hay certeza. Lo que sí parece ser que anduvo merodeando seguir con Juan, hasta que al ver que a Juan lo meten preso en Maqueronte, él se va a la Galilea, se regresa a la Galilea y allí comienza el reino de Dios está cerca, pero no obliga a una ceremonia de bautismo, de inmersión, sino de cambio de actitudes y demás. Entonces, 5 capítulos, ministerio en Galilea. Galilea va a ser el centro de la vida de Jesús en la predicación de Lucas y nos va a presentar siempre a Jesús en camino. Él va de Galilea, de Judea, donde ha bajado al bautizo, a Galilea, de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén al mundo entero, siempre de una forma dinámica, está caminando, siempre nos representa los grandes encuentros, por ejemplo, el encuentro con Zaqueo, nos lo encuentra caminando. El viaje a Jerusalén va a ser el culmen, el fin y el principio. El fin de la vida de la predicación de Jesús es llevar al centro de la fe judía y de ahí el principio de la resurrección, el principio de una nueva historia, de una nueva vida. El capítulo 19 al 23, puede ser el 24, es la última semana de la vida del Salvador. Nos presenta la pasión, tiene sus matices, tiene sus cosas, y luego el núcleo fundamental es la resurrección. ¿Cómo lo escribió Lucas? De atrás para adelante. ¿Cómo de atrás para adelante? Sí, el núcleo primero era la resurrección. Ese fue el núcleo primero de la predicación de los apóstoles, la resurrección de Jesús. Luego después la resurrección va a ser consecuencia de que hay una predicación. Y la predicación viene ¿de quién? De parte de Jesús. Después se ordena, ahí se le ve la influencia griega, la influencia lógica de la literatura griega, de la filosofía griega, pero entonces, en el tiempo existían diversos escritos que contenían, estos relatos ya existían, habían ocupado un arreglo sistemático de hechos complementarios, habían testigos vivos que habían presenciado estos hechos y entre ellos el autor contaba con fuentes oficiales. Hay una serie de datos, ahí vamos a pasar. Preparación
los dos primeros capítulos, sí, los dos primeros capítulos, casi el 3, llega casi al capítulo 3, material exclusivo de Lucas omitido en otros evangelios, nacimiento y niñez de Juan y de Jesús detallados por Lucas. O sea, por lo que les decía hace unos momentos, la importancia de Juan es grande, tan grande que es de los dos únicos que nos da detalles de las madres de ellos, es de Juan el Bautista y de Jesús. La madre de Juan el Bautista está ya menopáusica, es vieja, está abandonada. Entonces, los que Dios elige los hace funcionar a contralógica, contra la preñez, si es que existe esa palabra en castellano, el embarazo de mujeres mayores de edad, pasadas de edad, de viejas, es común cuando Dios llama contra toda lógica. Ejemplo, Samuel en el Antiguo Testamento, ejemplo, la figura de Juan el Bautista que entra. Y fíjense, las dos protagonistas son mujeres. La protagonista en el nacimiento de Juan el Bautista es la madre Isabel y la protagonista es María, la madre de Jesús. La presentación de Juan el Bautista es la presentación del Salvador. Juan el Bautista presenta al Salvador. Juan el Bautista es el que va dando la presencia va preparando el camino. El misterio del Salvador en Galilea, su relación con la escritura profética, el resto del material biográfico es similar a los demás sinópticos. Pero Galilea va a ser el núcleo fundamental de la predicación de Jesús. Un momentito. Vamos a... Resumen de Lucas, misión del Salvador, viaje a Jerusalén, la última semana de la vida del Salvador. No hay mucha novedad con respecto a los sinópticos. Sin embargo, agrega detalles peculiares. Por ejemplo, orden de la Santa Cena. ¿Cómo se va a organizar la cena? Advertencia a Simón Pedro. Episodio de sudor como gotas de sangre. Arreglo de acontecimientos en la casa de Caifás. Presentación de Jesús ante Herodes, tetrarca de Galilea. Alocución de Jesús a las mujeres de Jerusalén, el ladrón arrepentido. Esos datos son exclusivos de Lucas. ¿De dónde lo sacó? Pues conversando, viendo, hablando, conociendo probablemente su fuente de información fueron algunos de los discípulos o fuente de los miembros de las primeras comunidades cristianas en Jerusalén, y ahí lo escribió. La resurrección es totalmente diferente al resto de los sinópticos. Tiene uno de las narraciones más interesantes y más importantes de la resurrección, es el camino de Maús. Ahí se dan, cuando los desmenuzamos, es el camino de la iglesia, es el camino de cada uno de nosotros. Los caminos, los peregrinos de Maús, que no dice cuántos eran, pero da a entender que eran 2. ¿Por qué 2? 2 en el mundo bíblico es comunidad. La comunidad que sale de Jerusalén y sale decepcionada. ¿Por qué? Porque están tan tristes. Tú no te has enterado de lo que ha pasado en estos días, y él se hace el chivo loco y dice, ¿cómo que qué ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret, etcétera, que le teníamos como el Salvador, como etcétera, como el que nos iba a traer la libertad. Entonces empieza a recontarles las Escrituras, a renarrarles las Escrituras. Entonces ardía nuestro corazón. Por eso es la relectura en situaciones como de crisis, como la que estamos viviendo en estos días. Llevamos un año que no se lo deseamos a nadie. Llevamos un año de pandemia, Ahora hay que releer la actualidad. No basta con simplemente leer el Evangelio. Hay que leer la actualidad a la luz del Evangelio. Aquellos lo reconocieron, ardía su corazón cuando iban conociendo la Escritura. Cuando leemos la Escritura, cuando leemos la palabra de Dios, ¿renace nuestro corazón? ¿Arde nuestro corazón? ¿O simplemente leemos un libro de literatura religiosa judía del siglo I, de hace 20 siglos? ¿Es realmente un revival? ¿Con qué actitud leemos la palabra de Dios? Les he dicho un montón de veces esa frase muy bonita de cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos su palabra Dios habla con nosotros, que es de San Gregorio Nacianceno.
Pero en el fondo, esa es así sentimos que hablamos con Él. Última cena, la última semana de la vida del Salvador, es la exclusiva de Lucas. Los de Maús, arde su corazón. Entonces lo terminan de moldear el seguimiento de Jesús cuando lo sientan al compartir. O sea, es muy bonito el descubrir la Sagrada Escritura. Es muy bonito rezar con la Sagrada Escritura. Es muy bonito, pero ¿eso a qué me lleva? ¿A estar dándole vueltas como a un torno a la palabra de Dios? ¿O nos tiene que llevar a conocer mucho más cerca las consecuencias? Las consecuencias de esa escucha de la palabra, Lucas nos las presenta con el compartir el pan. Y al compartir es que lo descubren. Mientras tanto, ardía su corazón. Por eso, fíjense que hay, aunque solamente leyéramos del Evangelio, con tal que leyéramos el capítulo 25 de San Mateo, que nos habla de las 3 parábolas de los talentos, de las 10 vírgenes y del juicio final, y con que leyéramos la historia de Maús, tendríamos más que suficientes si las leemos y las aplicamos en serio. Los de Maús huyen de lo que está pasando en Jerusalén. ¿Cuántas veces no huimos de nuestras responsabilidades sociales, de nuestras responsabilidades políticas, de nuestras responsabilidades culturales, de nuestras responsabilidades religiosas? Nos hemos hecho una idea de que la religión es tal cosa y eso es lo que llevamos. Entonces criticamos las mascarillas, criticamos el que si el presidente hace sí, que hace no, hace lo que sea, pero huimos. Y Jesús se hace presente a través de su palabra. A través de la palabra se nos hace presente en todo momento. Y cuando ellos van descubriendo la palabra, pues con la segunda etapa de nuestra pertenencia a Dios, cuando vamos descubriendo la palabra, si la vamos descubriendo con sinceridad, debemos entonces ir viendo ardernos cómo va ardiendo nuestro corazón. Pero de eso podría ser pues un calentón religioso, ay, qué bonito que es, qué bueno es cuando vamos, por ejemplo, a una ultrella, vamos a un círculo de oración o vamos a una Eucaristía especial y demás, salimos muy entusiasmados, pero después ese entusiasmo se nos enfría cuando salimos a la calle. Ellos reconocieron, Jesús se va a hacer el encontradizo y se va a hacer el que sigue caminando, y está caminando la vida. Cuando le obligan, como aquel que dice, ¿por qué? Porque han visto, han sentido, han palpado la presencia de Dios. Entonces, pero les queda un paso siguiente, invitarle a compartir, invitarle a sentarse a la mesa. Y en el compartir es que descubren. Y el descubrir significa volver al mundo del cual huían, volver al mundo en el cual estaban. El mundo que está llamado a ser transformado por los creyentes en Jesús de Nazaret. Ese es el mundo nuestro, el mundo de las mascarillas, el mundo de los egoísmos, el mundo de las violencias, el mundo de las trampas, el mundo del pecado, pero también es el mundo del encuentro, el mundo de la escucha, el mundo y ahí es Lucas el que nos va a hablar de todas maneras. Vamos a ver, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver características de Lucas. El Señor fue concebido, Lucas subió a la tierra en el Espíritu. No nos da tiempo a verlo completo el Evangelio. Vamos a ver peculiaridades de Lucas. Esperen a ver. Las parábolas de Lucas. Es que la parábola parábolas que son exclusivas de Lucas. La parábola de los 2 deudores, capítulo 7, versículos 41-42, la parábola del buen samaritano, la parábola del vecino que importuna a medianoche, la del rico insensible, del siervo vigilante, del siervo infiel, de la higuera estéril, de los convidados a las bodas, de la gran cena, antes de edificar una torre, el que es calculador, el que calcula antes de ir a la guerra, la parábola de la moneda perdida, la del hijo pródigo, la del mayordomo infiel, del rico y Lázaro, del deber del siervo, de la viuda y el juez injusto, del fariseo y el publicano,
la parábola de las 10 minas. Hay 7 milagros que otros evangelistas olvidan, que podríamos decir que son actuales, siguen siendo actuales para nosotros. Los milagros son la pesca milagrosa, en el capítulo 5, versos 1 al 11, el resucitar a la viuda de Naín. La viuda de Naín está en un sitio, en una iglesia que está cerrada, y he intentado varias veces ir allí y no pasa por allí ni el Espíritu Santo. Pero bueno, la viuda de Naín sana una mujer encorvada desde hacía 18 años en día de reposo. En sábado sana un hidrópico el día de reposo. 10 leprosos son limpiados. Sana la oreja del siervo del sumo sacerdote. O sea, esos datos son exclusivos de Lucas. No los narran otros evangelistas. Nos faltan 10 minutos. Vamos a ver. Marta, peculiaridades que tenemos de Lucas. Marta y María, las dos hermanas. Parece ser que Marta y María y Lázaro se está descubriendo en las últimas investigaciones que tuvieron mucho que ver con el nacimiento de la comunidad de Jerusalén. Porque es un poco, ¿cómo les diría?, insólito que un grupo de pescadores que mal hablaban el hebreo, el arameo. El hebreo era la lengua de los cultos, la lengua del diplomático, la lengua del gobierno, que se pierde completamente, y Ben Yehuda, un rabino lituano en el siglo XIX, la recompone, la reactualiza, pero el hebreo actual es un hebreo artificial. En la lengua que se hablaba en tiempos de Jesús en el pueblo era el arameo. El arameo que todavía hoy en día se sigue hablando. De hecho, el Papa Juan Pablo, cuando vaya ahora, el Papa Francisco, cuando vaya ahora a Siria, a Irak, se va a encontrar que hay cerca de 2 millones de iraquíes, entre sirios y sobre todo sirios e iraquíes, que siguen hablando arameo. Aquí en los Estados Unidos, en la zona de Michigan, hay un grupo de migrantes de la zona, de Irak, de Jordania, de Siria, que siguen hablando el arameo. Pues la fuente de información, pues lo decía Pedro, funda la comunidad, pero ¿la comunidad de quién? Entonces ellos ya conocían la amistad de la amistad de Jesús con Lázaro, con Marta, y ellos intercambian información. Ellos le cuentan la vida de Jesús y milagros de Jesús en Galilea, y ellos le cuentan la vida y milagros de Jesús en Jerusalén, las amistades y las narraciones. Por eso destaca un papel importante Marta y María. El Zaqueo era un recaudador de impuestos, igual que Leví, Lucas, Mateo, eran del mismo gremio. Entonces allí no había computadoras, y 2 y 2 no necesariamente eran 4, podía ser 5, podía ser 3. Eran tramposos por excelencia, porque primero barrían para casa y después barrían para el gobierno. Y obviamente eran despreciados, los más despreciados de la sociedad judía eran los recaudadores de impuestos, porque a nadie le gusta pagar taxes. La burla de Herodes, el ladrón arrepentido y el camino de Maús. El camino de Maús es, miren, yo les diría, los 4 evangelios, todos tienen una importancia grande, toda una importancia sin duda alguna de gran importancia, valga la redundancia. Pero si yo me pidieran 4 fragmentos, yo les diría que sean la parábola, el capítulo 25 de San Mateo, que tiene las 3 parábolas, que son el resumen de nuestra vida, los talentos, o sea, descubrir los dones que Dios nos ha dado y descubrirlos para hacerlos realidad. No todos nos van a dar, nos han dado talentos para ganar 100, sino de ganar 2 o ganar 1, pero el 1 que lo negociemos, que lo que Dios nos ha dado realmente lo llevemos a su fin. Por eso hay que descubrir los dones que tenemos. Y para descubrirlos se necesita sabiduría. Sabiduría que nace del amor de Dios. Esa sabiduría que nace del sentido lógico de la vida. Esa sabiduría que en la antigüedad estaba representada por el aceite de oliva. El aceite de oliva era el regalo de la diosa Atenea a los ciudadanos de Atenas. Y entonces el aceite en la cuenca del Mediterráneo, en el Medio Oriente,
es símbolo de luz, símbolo de sabiduría, porque las lámparas se hacían con aceite, era el combustible, la sabiduría para descubrir. Y luego, ¿dónde lo vamos a descubrir? En el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está desnudo, en el que está enfermo, en el que está preso, en el que es emigrante. Ahí es donde lo vamos a descubrir. Entonces, ¿quién es lo que nos da fuerza? La escucha de la palabra. Vamos caminando en la vida, vamos andando. Entonces, Emaús. Esos tres parábolas y esa narración del Emaús pueden ser la síntesis de toda nuestra vida. Si en vez de buscar tratados teológicos y grupos y demás, veamos y recemos de esa manera y pongámonos en esa disposición de acercamiento a Dios. Esperen, a ver. Esto creo que ya de Lucas, de Evangelio, se nos ha ido. Tendríamos el hecho. Vamos a ver. You already finished. You Yeah. already, yeah. You already done it. Ya, no hay más. No hay más. No hay más. 5 minutos, ya. Nos quedan 4 minutos, nos quedan. Yeah. 5. 4 y medio nos quedan. Bueno, nos quedaría entonces el libro de los Hechos. El Evangelio. Más micrófono. El Evangelio nos ha presentado la teoría. En los Hechos nos presenta la acción, el llevarlo fuera. En el fondo es un poco lo que debemos de hacer con nuestra fe. Muchas veces somos un poco egoístas y pensamos, hemos recibido unos dones de Dios, ¿para quién? ¿Para mí o para compartir con los demás? Solamente descubriremos a Dios cuando seamos capaces de compartir. Fíjense, el Emaús, vuelvo y le repito, miren, yo ya tengo dicho que el día de mi funeral, yo tengo que dejarlo organizado porque si no, no lo van a hacer, el día de mi funeral, las lecturas de la palabra de Dios que he escogido. Y una de ellas es el Evangelio. El Evangelio para mí ha sido, Emaús, un poco el reto de mi vida. Ir a la ciudad, ir descubriendo, ir escuchando, ir compartiendo la vida, compartiendo el Evangelio y demás. Por eso muchas veces tenemos la tentación de que no vamos a la iglesia porque el sacerdote es un pesetero, porque no entiende nuestro idioma, porque nos discriminan a los hispanos, entonces nos vamos a cualquier kiosquito, a cualquier sitio y demás. Huimos. Entonces Jesús se hace presente en nuestra vida. Se hace presente en el rostro de mucha gente, en el rostro del que esté en el COVID, en el rostro del que no tiene papeles, en el rostro del que nos engaña miserablemente. ¿No? ¿Cuánta gente no oímos eso? Sobre todo personas mayores. Es el escuchar a Dios que nos está hablando. Escuchar y ver cómo Dios se va haciendo realidad en las alegrías y en las esperanzas, en las penas y en las tristezas de cada día. Entonces, eso puede ser muy bonito, pero se puede quedar en simple egoísmo para nuestro corazón. Es invitar entonces al otro, invitar al desconocido. Ellos no conocían de 1 hora, 2 horas de camino a Jesús, pero lo invitan se corren el riesgo. Hoy en día que si los seguros, que si la policía, que si a saber que no van a meter drogas y no van a traer un problema, en una serie que cómo voy a traer a la persona que no tiene papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Se arriesgan. ¿Por qué? Porque ha ardido su corazón. Y ahí es que lo descubren. Y al descubrir, rehacen el camino de la vida. No vale simplemente con conocerlo en un momento dado, sino conocerlo que nos vaya transformando día a día. Y es un proceso. La fe, miren, siempre se dice, la fe es una semilla. La semilla tiene que morir para dar. Cada semilla de trigo, una espiga de trigo da 56 granos. Cada grano, cada semilla tiene que morir para que dé una espiga, para que dé 56 granos. Podemos decir, tengo una Biblia muy bonita, somos de comunión diaria, de oración ante el Santísimo, de círculo de oración, de ultrella, que voy al food pantry, a ayudar en el food pantry, todo eso. Pero si no dejamos que el hermano entre en nuestro corazón, si no lo invitamos a la mesa, no lo invitamos a compartir, estamos perdiendo el tiempo.
Por eso que el Evangelio de Lucas les invito a que lo lean. Y les invito, si quieren una novela de viajes y de aventuras, el libro de los Hechos. No nos ha dado tiempo porque no había tiempo para más, pero eso es lo que hay. Y nada más por hoy. Nos presentamos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pónganlo en el chat. Pongan ahí en el chat donde pueden aparecer. De todas maneras, les invitamos a los que viven en el área de Nueva York que el próximo viernes es primer viernes de mes y por tanto al ser primer viernes tenemos la Eucaristía de sanación y de reconciliación y tenemos en este tiempo de Cuaresma que rezar por nuestros hermanos privados de libertad, por los presos y sus papás, sus familias. No me canso de repetir que el preso tiene padre, tiene madre, tiene esposa, tiene esposo, tiene hijos, tiene hijas, tiene hermanos, tiene hermanas, tiene familia. Hasta donde yo sé no hay factorías que fabrican presos, ni hay viajes de las estrellas que nos traen los presos de este mundo. Son seres humanos igual que nosotros. Que se equivocaron, son Juan, quien no se equivoca. Pero el reto es encontrarlos y compartir con ellos. Entonces nos esperamos el próximo sábado, si Dios permite. Vamos a ver, el próximo sábado tendremos el tema, el sacramento del orden. ¿Por qué el sacramento del orden? Porque muchas veces tenemos confusión y la culpa no es de ustedes, es de nosotros, los curas, de que si un sacerdote es jesuita, que si un sacerdote es salesiano, que si un sacerdote es paúl, que si un sacerdote secular. ¿Qué es un sacerdote secular? ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es el sacramento del orden? Tiene 3 escalas. El supervisor, el episcopo, el obispo, el responsable de la comunidad, el anciano. La palabra sacerdote en griego se dice presbiter. Presbiter era anciano con corto de vista. Era el que tenía la sabiduría del pueblo. Entonces el servidor es la tercera etapa, el diácono, el que sirve. Que luego después se van a juntar, eso se va a formar una serie de comunidades, se van a formar los que vivían solos en el desierto, son los monos, monjes. La palabra monje viene del adjetivo monos. Monos en griego significa uno solo. Entonces, cuando muchos monos, muchos unos solos se van a juntar en comunidad, forman un monasterio. ¿Qué diantre hacen en el monasterio? En el monasterio rezan, en el monasterio se dedican a la oración, se dedican al trabajo de la cultura. El padre del monacato en Oriente, San Antonio Abad, un sacerdote, murió con 100 años. Es el padre, se considera, de los monjes de Oriente. En estos monasterios se van a juntar para rezar, para conservar la palabra de Dios. Y luego después, en Occidente va a estar San Benito de Nursia, en Italia. Quizá habrán oído hablar de Monte Cassino, un monasterio que hay cerca de Roma que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Allí él funda su monasterio, que tiene 2 bases: ora et labora, reza y trabaja. O sea, está muy bien el rezar, pero hay que trabajar para llevar la palabra de Dios. ¿Cómo se lleva la palabra de Dios? Enseñando a cultivar. ¿Cómo se lleva la palabra de Dios? Enseñando a leer. ¿Cómo se lleva la palabra de Dios? Curando al enfermo. Y ellos van dando ejemplo. Luego después va a haber los monjes pobres, las comunidades pobres, que van a ser hermanos y hermanas. Por eso hermanos, fraile. En latín hermano se dice frater. De ahí la palabra fraile. Y hermana se dice soror. De ahí que decimos a las religiosas Sor Virginia, Sor Carmen, Sor, viene el diminutivo de eso. Se van a formar los convivios. Ya no son monasterios tan grandes, son pequeñas comunidades, convivium, la palabra convento. Después va a venir el siglo XVI, siglo XVII, la Gran Reforma. Otra, que van a ser los colegios, allí donde se juntan también para vivir la palabra de Dios y vivir el carisma, el don de cada uno. Porque va a haber, al principio, los monjes se dedicaban a todo, al cultivo de la tierra, después va a haber ya una especialización. Los dominicos, los fundados por Santo Domingo, es predicar el evangelio a la gente pobre y sencilla, como un ladrido, como un perro cuando ladra. Por eso se llama los dominicanes, los perros de Dios, los perros del Señor. Dicho sea de paso,
Dicho Pues sea yo de creo que paso, mientras ahí déjanos para que te... dicho sea de paso, si hay algún ¿Lo dominicano... tapas? ¿No se estorban? Sí, Ah, no, pues así que se queden para que se vean, no se vea tan... Ok, ahora puedo hablar. Los dominicos, si hay algún dominicano en el chat, les felicitamos porque mañana 27, no, hoy es 27 de febrero, el Día de la Independencia Dominicana. El grande que los ideales de Dios, Patria y Libertad se sigan predicando en la República Dominicana y se siga viviendo allí donde haya un dominicano que sea dominicano de pura cepa. Nada más, que Dios les bendiga, que Gracias, Padre. recemos un Padre Nuestro. De hecho, para el próximo día, buscando material, encontré un recitado del Padre Nuestro en arameo. Se lo voy a traer para el próximo programa. Vamos a rezarlo en castellano, que lo entendemos mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Que sean felices, que Dios les acompañe.